especialmente, muy particularmente a Rolando, con quien he tenido la posibilidad de conversar un poquito antes eh, de esta charla y porque me ha compartido cuáles son un poco las inquietudes que existen dentro de la asociación. También a Montserrat, bueno, que ahora nos une a este núcleo. Puedo decir con mucho orgullo que fue tesista mía y trabajó conmigo. Ella hizo una tesis muy bacán sobre el bofedal de Chucuyo, y es maravilloso ver cómo ha seguido vinculada con su interés personal, y lo ha hecho también profesional y académico. Así que también gracias, Monse, por haber coordinado esta instancia. Y también a todos los presentes, y bueno, comentarles que más allá de la charla que yo voy aquí a compartir, la idea es que esto sea un conversatorio y que podamos luego, pues eso, plantear e intentar dar respuesta a aquellas inquietudes que tengan dentro de la asociación, tanto y también a nivel particular. Bien, con eso voy a dar inicio a la presentación, que se va a enmarcar principalmente en qué es cuáles son las certezas que tenemos hoy día dentro de este contexto de cambio climático, y también, y más particularmente, sobre qué es lo que entendemos, qué es lo que es cambio climático y qué no, qué lo que no es cambio climático. Hoy en día y si recordamos, nos retrotraemos unos años atrás, justo antes de la pandemia. eh, en el año 2019 Chile era la sede de la COP25, la cumbre del planeta, eh, que precisamente abordaba esta problemática. Y yo creo que si se hiciera una búsqueda mínimamente exhaustiva, nos daríamos cuenta que, sin lugar a dudas, el tema del cambio climático era aquel principal tópico que preocupaba a las distintas sociedades del planeta. Tanto así que hoy en día el tema cambio climático está cada vez más en desuso. Y hoy en día se ha adoptado un concepto mucho más mediático y de mucho mayor tirón, como es la emergencia climática o la urgencia climática, para darle o para referirnos al mismo concepto, ¿no?, del cambio climático. Bien, por eso creo que conviene que mencionemos y que partamos todos de la misma base para saber qué es lo que hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático, y cuáles son las certezas y las realidades que existen. Porque, como muy bien mencionaba Rolando al inicio, efectivamente han habido situaciones en las cuales pues, se han identificado temporadas de lluvias que se han extendido más de la cuenta, otras se han reducido más, pero ¿es eso realmente cambio climático o no? Bien, pues voy a intentar a lo largo de esta charla dar unas pinceladas al respecto, y luego intentar también responder a aquellas dudas que puedan ir surgiendo. Bien, también, como ya ha mencionado antes Montserrat, pues sí, esta es una de las líneas en las que trabajamos dentro del núcleo milenio de Andespil, en el cual, como bien saben, bueno, no llevamos ni un año trabajando, pero y nos queda mucho por hacer, así que está bien que luego me hagan preguntas, porque me van a dar ideas para seguir trabajando en el futuro, así que disponible. También disponible para responder cualquier tipo de duda o consulta que puedan plantear o que quieran y que no pueda ser resuelta en esta instancia. Me pueden mandar un correo ahí a omeseguer@academicos.uta.cl, que es mi correo institucional. Bien. ¿El clima del planeta de qué depende? Depende principalmente de la cantidad de energía que recibimos del Sol, que es lo que se conoce como radiación solar, y cómo se distribuye esta radiación a lo largo del planeta, ¿no? Y efectivamente la misma cantidad de radiación solar no tiene la misma influencia en las latitudes ecuatoriales o tropicales, como las que nos encontramos, que cuando estas
esta radiación pues llega o incide en latitudes polares o subpolares. Esto implica que en el planeta, bueno, pues haya zonas con un superávit de radiación solar entrante o de energía, y zonas con un déficit. Y por lo tanto, esta existencia de estas diferencias en todo el planeta, ese superávit en las zonas más tropicales y ese déficit en las zonas polares y subpolares, provoca que el sistema planetario o el sistema climático, que considera al sistema atmosférico, pero también a los océanos, a la hidrosfera, también a la biosfera, sobre todo con el efecto que tiene el fitoplancton oceánico y también las grandes superficies boscosas del planeta, bueno, pues provocan intercambios y provocan movimientos pues, de masas de aire, movimientos de corrientes oceánicas, que transportan energía, transportan masa de unos lugares del planeta a otro, forma de temperatura, de calor latente, o la masa en la forma de masas de agua o masas de aire. Y bueno, pues tenemos que ver el sistema como un sistema que está permanentemente en movimiento, ¿de acuerdo? Además, toda esa radiación que nos viene del Sol, como se ve aquí, una parte de esa radiación es reflejada por la atmósfera, bien, que tiene no tiene una transparencia total, sino que hay una parte y tiene normalmente una cobertura nubosa más o menos permanente. Por lo tanto, hay una parte que es reflejada y que es de vuelta al espacio. Pero hay una parte que es esa radiación filtrada que alcanza la superficie del planeta y la calienta. La calienta porque bueno, todos hemos experimentado que a lo largo del día, cuando el Sol sale por detrás de la cordillera y empieza a calentar, todos notamos que las superficies se calientan. Bueno, pues eso es lo que le pasa a la Tierra. ¿Y qué es lo que le pasa a una superficie caliente? Que también emite radiación. Emite radiación, en este caso, de forma de calor. En la atmósfera pues, hay unos gases por ahí dando vueltas, que son los gases de efecto invernadero, que tienen una particularidad. ¿Qué es lo que caracteriza a los gases de efecto invernadero de otros gases que no consideramos de efecto invernadero? Bueno, pues es esa capacidad para absorber este tipo de radiación que emite la Tierra y devolverla de vuelta a la atmósfera, a la superficie, por ejemplo. Esto es lo que se conoce como el marco teórico del efecto invernadero, ¿de acuerdo? Esos gases de efecto invernadero, bueno, pues absorben esa radiación, no la radiación que llega del Sol, que es una radiación que tiene una longitud de onda particular y que los gases de efecto invernadero son inocuos ante esa radiación, pero sí con la radiación de onda corta, que es la que emite todo cuerpo que tiene una temperatura superficial superior al cero absoluto, como es el caso de la superficie de la Tierra. Entonces, pues esos gases de efecto invernadero absorben esa radiación y la devuelven para la Tierra. Por lo tanto, esa parte, en conclusión, bueno, pues podemos decir que esas zonas que reciben más energía envían una parte de esa energía a las zonas que reciben menos. De esa forma, pues mantenemos una temperatura planetaria más o menos de unos 15 grados. Gracias a esa energía que nos viene del Sol y a esos gases de efecto invernadero que existen. Por lo tanto, si los gases de efecto invernadero no existieran, la temperatura que tendríamos hoy promedio en todo el planeta sería sensiblemente más baja y más fría a la que conocemos hoy. Por lo tanto, el planeta sería un lugar mucho más difícilmente habitable que lo que hoy tenemos. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido históricamente en toda la comunidad que nos dedicamos al estudio del clima? Bueno, pues si hace 50, 60 años le hubiéramos preguntado a cualquier estudioso del clima cómo se esperaba que cambiara el clima del futuro, todos hubieran coincidido en el hecho de que nos dirigíamos hacia una época más fría. Nos dirigíamos hacia una época. La última glaciación ocurrió hace unos 10 o 12.000 años en el pasado. Ya hemos transcurrido por el máximo climático que se dio alrededor del año 1000 y desde ahí, bueno, pues esperaba que las temperaturas empezaran a bajar. Y esto, bueno, pues lo vimos, si nosotros hacemos analizamos el histórico cómo se había comportado las temperaturas en los últimos 100 años, bueno, pues sí, efectivamente, veíamos que por supuesto, es normal, ¿no? Con sus fluctuaciones interanuales,
pero las temperaturas, bueno, se habían mantenido relativamente más frías que lo que tenemos hoy. Sin embargo, en la década de los 70, algo cambió y las evidencias se hicieron notar. En la década de los 70, las temperaturas, ya veníamos aquí detrás, tras unos años que habían sido anormalmente más cálidos, pero ya desde la década de los 80 se disparan las temperaturas promedio anuales de cada año y han habido un aumento muy significativo de temperatura. Que esto, como digo, no estaba previsto. No estaba previsto. Bueno, la pregunta que se hizo todos los investigadores fue ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esto? Y efectivamente, si nosotros analizamos qué es lo que ha pasado en los últimos, por ejemplo, 2000 años, que son, es un rango de tiempo que se ha podido reconstruir con bastante confianza, vemos cómo no existe un precedente de del calentamiento que se ha observado como en las últimas décadas, desde en los últimos 2000 años. Y además, hoy en día, gracias al avance que tenemos, es posible identificar que de forma natural ese incremento de temperaturas no hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos a nuestra disposición unas herramientas que son los modelos climáticos, que son aquellos sistemas que permiten, de una forma simplificada, simular qué es lo que ocurre en el sistema climático, ¿no? Y estos modelos, bueno, pues son capaces de aislar y de diferenciar qué es lo que haría el clima o cómo se comportaría el clima de forma natural con cómo se comporta el clima con la influencia del ser humano, ¿no? Y aquí en el gráfico de la derecha, bueno, pues podemos ver cómo efectivamente si solamente se consideraran el comportamiento natural, sin ningún tipo de forzamiento por parte del ser humano, pues las temperaturas en los últimos casi 200 años se hubieran mantenido relativamente constantes. Pues, sin embargo, cuando incorporamos la señal del ser humano y la influencia humana, vemos cómo, pues, desde mediados del siglo pasado hay un aumento significativo de las temperaturas y que coincide lo simulado con el ser humano con lo que se observa. Por lo tanto, esto demuestra que los modelos funcionan bien, funcionan bien. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hoy para que hablemos de cambio climático? Bueno, pues a mediados del siglo XVIII, un señor llamado James Watt, pues inventa y patenta la máquina de vapor y comienza oficialmente lo que se conoce como la revolución industrial. Obviamente, a mediados del siglo XVIII, el impacto que pudo tener el ser humano en la composición de la atmósfera mediante esas emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la combustión de los combustibles fósiles, bueno, pues fue pequeñito, pero claro, esa revolución industrial se fue esparciendo por todo el planeta y sus efectos se hacen evidentes principalmente a partir de los años 70 del siglo pasado. Por lo tanto, llevamos 50 años sufriendo, entre comillas, los efectos de esta revolución industrial. ¿Ya? Y claro, es que hoy en día todos tenemos nuestro vehículo, cada vez que lo prendemos ya estamos generando más emisiones, ¿no? Y hoy en día, efectivamente, tenemos mucha mayor cantidad de emisiones de gases de efecto, o mucha mayor cantidad de fuentes emisoras de gases de efecto invernadero que las que había hace 250 años. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ahí muchas fuentes que están provocando cambios, tanto a nivel local como a nivel global, en la composición de la atmósfera. Y esto lo que hace es que esa radiación reflejada que mencionábamos antes, pues cada vez sea más absorbida por la atmósfera y de vuelta en forma de esta contrarradiación que hace que las temperaturas aumenten. Esto lo tenemos que ver, lo tenemos que imaginar como si nosotros nos echáramos una frazada por encima por las noches para no pasar frío y claro, bueno, pues al ratito ya nos calentamos. ¿Con qué nos calentamos? Nos calentamos con el calor de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y la frazada lo que hace es que ese calor que genera nuestro cuerpo pues no se pierda. Esto lo tenemos que ver con este cambio en la cantidad de gases de efecto invernadero, lo tenemos que ver como si nos pusiéramos una frazada aún más grande o más gruesa o una segunda frazada. Si nos ponemos muchas frazadas, al final incluso tenemos calor y nos tenemos que sacar alguna, ¿cierto? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo con la
los gases de efecto invernadero. Bien. Y cada día, bueno, pues quizás nosotros acá en el norte de Chile no somos ni de lejos uno de los principales focos emisores de gases de efecto invernadero. Solo a título anecdótico, la región de Arica y Parinacota aporta el 0,6% de los gases de efecto invernadero que se emiten en todo el país. Es muy poquito, el 0,6%. Entonces, claro, vamos a decir, pero si aquí en la región no se emite nada, que nosotros no tenemos nada que hacer. Bueno, efectivamente, pero el problema es que como veíamos antes, los efectos de estos cambios no son locales, son globales, y las masas de aire ni las corrientes oceánicas identifican fronteras. No se detienen en la frontera a mostrar el pasaporte, sino que, bueno, pues si China y Estados Unidos emiten, los efectos se notan a nivel global, ¿ya? Como podemos ver aquí en estas imágenes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en la atmósfera? Datos duros. Bueno, últimos datos que se pueden visitar en esta página de aquí, CO2.earth. CO2.earth. Esta es en tiempo el dato de la cantidad de partes por millón de dióxido de carbono presentes en la atmósfera. ¿Dónde? En el observatorio de Mauna Loa, en Hawái. Y es muy particular que el observatorio esté en Mauna Loa, en Hawái, porque, bueno, como todos conocen, es una isla en medio del Pacífico. Podría haber sido Rapa Nui, pero bueno, en este caso está en Mauna Loa, y tiene escasa influencia de actividades humanas. Por lo tanto, es un observatorio que es confiable a la hora de medir la cantidad de los gases de efecto invernadero del dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, vemos aquí cómo desde que partieron las observaciones a finales de la década de los 50, la cantidad de gases de partes por millón de dióxido de carbono pues ha ido significativamente aumentando. Significativamente aumentando. Ya en la década, a finales de los 80, se sobrepasaron las 350 partes, y en el año 2016 se superó el umbral que la Organización Meteorológica Mundial identificaba como tope máximo y absoluto que no podíamos superar, que eran las 400 partes por millón. Hoy en día, el último dato, el de septiembre del año pasado, porque el de octubre aún no lo tenemos, hay que esperar a que termine el mes y unos días más para que se publique, estamos en 418 partes por millón. Por lo tanto, recordábamos cuando vino la pandemia que van a bajar la cantidad de... No, aquí no bajó nada. Cuando el tiempo que estuvimos encerrados en la pandemia, luego todo el aparato industrial planetario ya se ocupó de recuperar todo el terreno perdido y llegar a niveles productivos prepandemia. Y el sistema climático, como digo, lo tenemos que entender como un todo, ¿no? Pues disculpen la calidad de la imagen, pero todo parte por lo que nos viene del Sol, pero luego todas las interacciones que tienen lugar también entre esas distintas componentes del sistema climático que nosotros mencionábamos antes. Pues, por supuesto, también la atmósfera, la hidrosfera en su forma de océano, ríos, lagos, pero también la criosfera en forma de las distintas superficies de hielo, la biosfera, pero también, como digo, las influencias humanas. Y es que el ser humano también ha aparecido como un ente actor sobre el sistema del clima. ¿Y qué evidencias tenemos? Bueno, pues tenemos que cada una de las 3 últimas décadas ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier otro decenio anterior desde mediados del siglo XIX. En los últimos 2 decenios, tanto los hielos de Groenlandia y de la Antártida han ido perdiendo cada vez más masa, casi todos los glaciares del planeta han ido menguando, y el hielo del Ártico y el manto de nieve en primavera en el hemisferio sur han seguido reduciéndose en extensión. Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de elevación del nivel del mar ha sido superior al ritmo que se había identificado en los 2000 años anteriores. Y en los últimos 800.000 años, las concentraciones de gases de efecto invernadero
han aumentado a niveles que no tienen precedentes. Claro, sí, efectivamente han habido épocas de la Tierra, el Jurásico, el Mesozoico en particular, donde la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera eran superiores a las actuales, pero también sabemos que todas las especies animales y vegetales no estaban adaptadas para vivir con ese tipo de condiciones, no las actuales. Y el problema de esto es que los cambios están siendo demasiado rápidos, que no le estamos dando tiempo a las distintas especies animales y vegetales a adaptarse. Ni siquiera nosotros como sociedad moderna podemos adaptar nuestros sistemas productivos al ritmo que nos va a obligar el cambio climático en el futuro, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos toca hoy, ¿no? Pues saber cómo va a afectar el cambio climático a las distintas actividades económicas que nosotros desarrollamos, y este desafío es el que hoy nos reúne aquí, y saber también qué papel juega el ser humano en esto, pues es determinante para poder mirar hacia el futuro, para saber qué podemos hacer, cuánto vamos a seguir influyendo en esto y cómo nos adaptamos. Porque, como muy bien señalaba Montserrat al principio, bueno, pues aquí se trata también de ver cuál es la vulnerabilidad y cuál es la capacidad de adaptación de los distintos sectores a los nuevos desafíos que se van a ir presentando. Por lo tanto, como ya hemos visto, pues hay que preguntarse qué es lo que afecta. Y los distintos tipos de clima y los distintos ecosistemas van a responder de manera diferente al cambio climático. ¿Y cómo es el clima en el norte de Chile? Bueno, pues es compleja, porque como habrán podido notar todos ustedes, bueno, pues yo no soy local, y cuando yo llegué a Arica me dijeron mis amigos de la zona central, ¡ah, qué bien! Te vas al desierto más árido del planeta. Y yo, bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Pero claro, cuando llego yo en el año 2016 a Arica y me enfrasco en una salida a terreno con la profe Mónica. Mónica, ¿te acuerdas de aquello? Que subimos al altiplano con el profe Romero y con el profe Tapia. Dijo, bueno, pues sí, efectivamente, tenemos desierto en la zona costera, tenemos el desierto absoluto que en la precordillera, en la Pampa, pero luego ya conforme vamos ganando elevación ya no es tan desierto, ¿no? Y cuando, claro, uno llega al altiplano, que vimos el maravilloso Fedal de Caquena, bueno, o sea, a mí, oigan, me han engañado, ¿no? ¿Y dónde está el desierto aquí? No hay ninguno, ¿no? Y efectivamente. Entonces, si tenemos este tipo de ecosistemas y este tipo de paisajes en las distintas partes de aquí de la macrorregión norte, es porque hay condiciones ambientales y climáticas que permiten que existan estos ecosistemas, ¿de acuerdo? Y la influencia y los cambios que se den en esas condiciones ambientales pueden influir de distinta manera en el desarrollo futuro de estos paisajes, y de sus condiciones que influirán directamente en los ecosistemas. Pues sí, efectivamente, en el norte tenemos clima de desierto cálido, desierto frío, bueno, distintos, esto tampoco es demasiado relevante. ¿Y qué actividades económicas? Bueno, pues tenemos agricultura en los valles interiores, tenemos en las zonas más altas, tenemos, como ya también ha mencionado Rolando al principio, tenemos ganadería y minería en el altiplano, dos actividades que tienen una fuerte competencia por el agua y que en algunos lugares hacen que se alcancen los precios más altos del mundo, que se pagan los precios más altos del mundo por este recurso. Bueno, una imagen de una minera, la minera Labra en la región de Antofagasta, pero bueno, puede haber puesto cualquier otra. ¿Y cómo definimos los climas? Bueno, pues conociendo cuál es el comportamiento medio habitual de las distintas variables, y particularmente de las temperaturas y de las precipitaciones, pero también tenemos otras, la presión atmosférica, el viento, los flujos de viento son esos, no solamente tenemos que verlo o que reconocerlo como esos vientos que soplan un ratito a lo mejor en la tarde en el altiplano, o como la activación de las brisas mar-tierra en las zonas costeras, sino también como los grandes flujos de aire que transportan grandes cantidades de masa y que son las que dan lugar, por ejemplo, a las lluvias estivales y en el mal llamado invierno altiplánico. Bien. Y esto pues hay que medirlo. Y claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Que hoy en día, bueno, pues tenemos pocas observaciones, tenemos poca duración de esas observaciones, y con eso pues podemos estudiar difícilmente poco. Aquí se distribuyen las distintas estaciones pluviométricas, que miden únicamente la cantidad de lluvia que se reconoce en las
4 regiones del norte de Chile. Entiendo, Rolando, que la asociación solamente llega hasta Antofagasta, ¿cierto? Hasta el norte de Atacama igual, profe. Ya, o sea, de Antofagasta quiero decir hasta Arica. Sí. Ya, eso. Bueno, entonces aquí a la región de Atacama la podemos olvidar, pero bueno. Como podemos ver, bueno, pues es un territorio muy grande y tenemos realmente pocas estaciones. Pocas estaciones y muchas de ellas, de las que aquí se presentan, en realidad llevan midiendo muy poquito tiempo y, como podemos ver, pues algunas partieron en el 75 y terminaron en el 16, pero otras partieron en el 2013 y terminaron en el 2017, unas partieron en el 2001, por lo tanto tenemos otras algunas partieron en el 2015 y terminaron al año siguiente, por lo tanto tenemos muy pocas observaciones. Y además, y en muchos casos, con datos, como digo, faltan muchos datos, la calidad no es del todo buena porque las estaciones en muchos casos están ubicadas en lugares poco accesibles, fallan y no hay nadie que pueda ir a ver qué ha ocurrido y solucionar el problema con rapidez. Y a veces está la estación meteorológica allí y pierde meses enteros de datos. Y claro, luego eso nosotros no nos sirve, porque nos llegan datos sesgados y es difícil homogeneizar y trabajar con esos datos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicen estos datos? Pues que efectivamente el clima puede tener una variabilidad natural propia. Y esta variabilidad es una característica propia del sistema climático. Y la principal característica del sistema climático, un año puede ser lluvioso, los años anteriores pueden ser más o menos secos, de forma natural. Y esto puede ser totalmente... no toda la variabilidad climática tenemos que atribuírsela al cambio climático. Durante un verano, pues, por ejemplo, las temperaturas pueden ser más altas que las temperaturas alcanzadas el verano anterior y en el mismo invierno las temperaturas pueden ser más frías y haciendo que 2 años tengan temperaturas medias similares y uno porque ha estado todo el año más parejito y al año siguiente porque el verano fue más cálido y el invierno fue más frío, ¿no? Entonces, no todo lo podemos reducir al propio análisis de los promedios, ¿no? Y como ya hemos visto en otros años, un verano las lluvias pueden aparecer en el altiplano a principios de enero y en otros a mediados de marzo, como creo que fue el año pasado. Y este año, pues, comentábamos antes con Rolando, ya llovió el fin de semana, por lo menos en Chungará, ¿no? Creo que granizó el sábado, ¿no? Entonces, bueno, pues, así que hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, con lo que sabemos hoy, o con las seguridades que tenemos hoy, difícilmente podemos decir que se hayan registrado cambios que sean significativos en todas esas variables climáticas. Por eso, no sabemos, por ejemplo, con confianza qué es lo que ha ocurrido con todos los valores medios ni con todos los valores extremos. Y hay muchos ámbitos de los cuales no tenemos ningún registro de datos, sobre todo en las zonas de más alta montaña. ¿Qué es lo que está pasando en las cumbres de los nevados? No lo sabemos. Lo único que sabemos y el único dato que podemos acceder es a cuál es la cubierta de nieve en determinadas épocas del año, pero tampoco tenemos el dato así porque ¿cuál es la forma de obtener eso? A través de las imágenes de satélite. Y las imágenes de satélite también están disponibles desde hace relativamente poco tiempo. Entonces, y cuando escuchamos, decimos, no, se espera para mediados del siglo un aumento de la temperatura de 2 grados. ¿Quién se inventa eso? ¿De dónde sale ese número mágico? Bueno, pues estos datos salen de los modelos climáticos. ¿Y qué son los modelos climáticos? Los modelos climáticos son una simplificación de la realidad que intentan, a través de ecuaciones matemáticas, como digo aquí, reproducir el comportamiento de la atmósfera. ¿Y por qué son ecuaciones matemáticas? Porque son básicamente las leyes de la termodinámica a una escala macromolecular, no a escala microscópica, sino a una escala macroscópica. Y dependen del tiempo, dependen de la variable tiempo. Conforme el tiempo avanza, pues estos modelos nos dan unos resultados. Partimos de unas condiciones iniciales que metemos nosotros en nuestro modelo, las echamos ahí, como a la caja mágica, y ese modelo nos da unas condiciones de salida, que es lo que nos dice qué es lo que va a ocurrir, ¿no? en el futuro. Y el grupo intergubernamental de expertos de cambio climático define distintos escenarios en los cuales
la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros emitamos va a provocar una respuesta u otra en las distintas variables climáticas. Por ejemplo, reconoce un escenario de altas emisiones, un escenario de medianas bajas y un escenario de bajas emisiones. Esto fue lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Y a partir del año 2000 se empezaron a tener mayor utilización los modelos y, bueno, vemos que en cualquiera de los tres escenarios las temperaturas van a seguir aumentando hasta finales del siglo presente. Por lo tanto, eso sí es una realidad. Incluso eran a cero todas las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, pues hoy en día, incluso así, las temperaturas seguirían aumentando. ¿Por qué? Porque el sistema climático tenemos que verlo como un gran barco mercante que se va desplazando por el océano y al cual, si nosotros le apagamos los motores, pero él sigue avanzando, ¿cierto? Tiene una inercia, bueno, pues el sistema climático se va a comportar igual. Entonces, el aumento de gases de efecto invernadero, cuando vean ahí en la presentación o en otros lados, el GHG son las siglas de gases de efecto invernadero en inglés, el greenhouse gases. A la atmósfera, por lo tanto, es la principal causa del cambio climático. Cuantos mayores, por lo tanto, sean estas emisiones, más drásticos y más evidentes serán los cambios que se van a dar en los próximos años. Y uno de estos gases, el dióxido de carbono, como veíamos antes en los gráficos que yo presentaba, pues no ha dejado de aumentar. Y los modelos nos dan unos datos determinados. El cambio climático está aquí para quedarse, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que esperamos, para finales de siglo, ya sea un escenario más optimista o un escenario más pesimista, en todos los escenarios esperamos más temperatura. Para todos los escenarios. Y en todos los lugares, prácticamente en todos los lugares del planeta. ¿Pero qué pasa con las precipitaciones? Bueno, pues ahí sí que no lo tenemos claro, pero nada. Porque hay zonas, efectivamente, en las cuales uno podría pensar, oigan, pero en un modelo de calentamiento, en donde hace más temperatura, puede haber más evaporación, por lo tanto puede haber más cantidad de humedad en la atmósfera y puede haber más precipitación. Sí, pero ¿va a llover en todas las zonas por igual? No. Y efectivamente, hay algunas zonas, sobre todo las zonas de altas latitudes, en las cuales se espera que las precipitaciones aumenten. Pero hay otras zonas en las cuales, bueno, pues no está nada claro qué es lo que va a ocurrir con esas precipitaciones. Y las zonas que están en blanco son aquellas en las cuales literalmente los modelos no dan nada claro. Aquellas zonas que están en gris son esas zonas en las cuales no va a haber un cambio significativo. Pero las zonas en blanco en las que, oigan, ¿saben qué? No tenemos ni idea. Y es que en muchos casos los modelos entregan una magnitud del cambio, y dice, sí, aquí va a llover 3 milímetros anuales más. Pero el error que entrega ese modelo es mayor a la magnitud del cambio considerado. Esto quiere decir que, por ejemplo, diga, va a llover 3 milímetros, pero el error es de 8. Y eso puede hacer que incluso la magnitud del cambio cambie, ¿no? Porque diga, si el error es de 8 pero me está dando más 3, se me puede ir hasta más 11 o hasta menos 5. Del grupo de cambio que siempre es una reunión del cambio climático. ¿Perdón? Ahorita, Había un micrófono abierto. Disculpe, profe. No hay problema, es que pensaba que había una pregunta, pero no tengo ningún problema en responderlas ahora, o si prefieren las podemos dejar para después. Ya no me queda mucho más, voy a bajar un poquito más a lo que nos ocupa, ¿no? Y a nuestra área de estudio, pero ya me queda poquito. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el norte de Chile? Ahí, una zona con mucha falta de seguridad en los resultados. Entonces, para hacer una prueba de confianza de lo que ocurría con las temperaturas, bueno, pues sí, es virtualmente cierto que en muchas regiones habrán más altas temperaturas y menos bajas temperaturas extremas. Y también es virtualmente cierto que a largo plazo la precipitación global va a aumentar,
pero que van a haber cambios en la precipitación media en un punto más cálido, presentará una importante variación espacial, como veíamos en este mapa, con zonas con mucho aumento de precipitación, hasta más de un 20% más, pero zonas con un fuerte descenso, hasta un 20% menos de precipitación. Llama la atención especialmente la Amazonía. Ahí, como digo, en estos distintos mapas que vemos para las distintas estaciones del año, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, las zonas rayadas son aquellas zonas en las cuales los modelos no han sido capaces de diferenciar el papel que juega el hombre de los efectos naturales. Como sí mencionábamos antes, sí que habían sido capaces los modelos de diferenciar qué es lo que ocurría para las temperaturas, para las precipitaciones, no. Por lo tanto, aquí, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Sobre todo para la costa oeste de Sudamérica, sí, efectivamente, las temperaturas, claramente, los modelos diferencian cuál es la situación natural de la situación que va generada por el ser humano, pero para la precipitación vemos que como no. En este caso, por lo tanto, hay una fuerte incógnita. ¿Qué es lo que hemos podido nosotros observar? Y aquí estoy hablando de datos observados para el norte de Chile. Ha habido una tendencia clara y evidente al calentamiento, pero no tanto porque hayan aumentado las temperaturas más altas, las máximas, sino porque ha aumentado muy significativamente las temperaturas mínimas, las temperaturas más frías. Perdón, las temperaturas más frías han aumentado a razón de 7 décimas de grado por década en los últimos 50 años. Las temperaturas máximas, nada, muy poquito. Hay una fuerte variabilidad ahí, pero no. En las mínimas hay una clara tendencia al calentamiento para las temperaturas mínimas. Para las precipitaciones, muy poquito. Aquí solamente los puntitos que están en sólido han dado tendencias significativas. Las otras son no significativas. Esto quiere decir que los cambios identificados son tan chicos que no podemos decir que sean completamente confiables para hablar de tendencia. Los puntitos rojos dan sólidos, por lo tanto, dan una tendencia significativa al descenso y los puntitos azules al aumento de temperaturas. Por lo tanto, vemos que para el norte, aquellas estaciones que dan cuenta de una tendencia significativa, la dan hacia menor precipitación registrada. Solo hay un par de estaciones aquí, en la región de Antofagasta, que han dado un poquito más, pero realmente poquita. Pero si nosotros intentamos alejarnos de esta tradicional descripción de lo que es las temperaturas y no las vemos solamente como cuánto se acumula en un tiempo, sino cómo se distribuyen en cuántos días, vemos como en la zona del norte de Chile, sobre todo de la región de Arica y Parinacota y de la región de Tarapacá, se dan zonas donde la precipitación tradicionalmente se distribuía relativamente bien a lo largo de los distintos días de lluvia. ¿Ya? Esta variable que vemos aquí, que es el CI, es el índice de concentración, que habla cuál es el peso que tienen los días más lluviosos con respecto al total de días de lluvia en un lugar. Y vemos cómo en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá son aquellas donde el índice de concentración es más bajo. Eso quiere decir que la diferencia de la cantidad de lluvia que se recoge en los distintos días es menor. Hay días en los cuales llueve más, hay días en los cuales llueve menos, pero las diferencias entre estos días no son tan altas como las que identificamos más en el sur. Pero sí que hemos identificado que, sobre todo, en las estaciones observadas, estos son datos observados, aquí no hay proyecciones, en la mayoría de las estaciones en las cuales hemos visto un cambio, casi todos marcan un aumento a la concentración. Esto quiere decir que en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, no tanto así en la de Antofagasta, el peso que tienen los días más lluviosos con respecto al total de lluvias es más importante. Esto significa que cada vez los días en los que llueve más, va a llover más. Los días donde más llueve van a ser.
la concentración se va a limitar más a esos días y va a haber menos días de lluvia escasa. Bueno, aquí tengo un pequeño análisis para ver dónde viene la humedad en los distintos... bueno, para ese tipo de precipitaciones, pero vemos cómo tiene especial importancia, excepto para la precipitación que tiene lugar en la región de Atacama, que bueno, la dejábamos por fuera, pero cuando la precipitación ya viene para las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, tiene especial importancia la procedencia de humedad de la cuenca amazónica. Y en la cuenca amazónica, como veíamos en unos mapitas anteriores, aquí, veíamos cómo va a llover menos. Por lo tanto, piensen que lo que llueve en el altiplano se nutre de lo que ocurre en una zona del planeta en la cual se espera menos agua. Por lo tanto, las previsiones no son muy alentadoras, ¿de acuerdo? Bien. Y con esto, y para ir terminando, les quería presentar el ARCLIM, que es el Atlas de Riesgos Climáticos, que desarrolló el Centro de Clima y la Residencia junto con el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Y lo pueden encontrar aquí en esta página. Y el Atlas de Riesgos Climáticos presenta distintos mapas de riesgo. Luego tiene un explorador de amenazas también, que se puede ir viendo para distintos tipos de amenazas. Y en esos mapas de riesgo, perdón, este es el de las amenazas. Bueno, pues aquí ahora voy a compartir el navegador para que lo podamos ver y lo puedan manipular todos ustedes, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver este tipo de información. Entonces, antes de terminar la presentación, con esto sí termino el PowerPoint, pero no mi intervención, me queda muy poquito. Se lo quiero presentar para que ustedes puedan conocer esta herramienta. ¿Y qué es lo interesante de esta herramienta? Que tiene cadenas de impactos, y la ganadería está entre ellas. ¿De acuerdo? También tiene, como digo, también amenazas, en este caso de recursos hídricos, y centrado principalmente en el tema de las sequías hidrológicas. Bien, entonces, para ir ya terminando, les quiero presentar simplemente el explorador, que lo tengo aquí en el Firefox. Bien, ahí sí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí es el arclim.mma, porque está alojado en la página del Ministerio de Medio Ambiente, .gov.cl, y lo pueden ir manipulando. Y aquí pueden ver que están los mapas de riesgos en distintos sectores, de agricultura y ganadería también está incluido aquí, salud y bienestar, bosques nativos, etc. Y si nos vemos aquí a recursos hídricos, podemos explorar por ejemplo, el mapa o el riesgo de sequías hidrológicas, que se distinguen en cuatro mapas al final. El primero, el de amenaza, que son los cambios, el de exposición, es decir, cuánta gente y cuántas actividades están expuestas a ese tipo de amenaza y en qué partes del país, cuál es la sensibilidad que hay entre esas personas y esas actividades a esa amenaza, y finalmente da lugar a un mapa de riesgos, de un riesgo que puede ir en aumento, que puede ir en disminución, ¿de acuerdo? Y ahí, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, el de la sequía hidrológica, ¿de acuerdo? Y si ponen el cursor encima de los distintos puntitos que vemos aquí, bueno, pues nos va a dar el valor que se ha encontrado. También tenemos, por ejemplo, el de los bosques nativos, tan importante, por ejemplo, pues por el tema de la queñua en el norte de Chile. O, por ejemplo, el de la pérdida de flora por cambios en la temperatura, que tanto nos puede afectar en el caso de ustedes para el tema de los bofedales. ¿De acuerdo? También tenemos por la pérdida de flora por cambios en la precipitación. Y, por último, pues está el explorador de amenazas climáticas, que está aquí. Ustedes pueden explorar y, bueno, por defecto aparece el de promedio de la temperatura máxima diaria y nos señala cuál va a ser el cambio a futuro. Pero también, si yo pincho aquí, me despliega cuáles son todas las amenazas climáticas que están consideradas, pues de temas de calor, de frío, de precipitación, de lluvia, de nieve, de viento.
¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí pueden ustedes ver, en este caso, si por ejemplo ponemos días secos consecutivos en precipitación, bueno, pues nosotros podemos ver cómo acá en el norte va a haber General Lagos que tiene, perdón, ahí. Pasaríamos de una situación de 90 días en la comuna de General Lagos o de 97, perdón, ahí en Putre, pues vamos a ver un aumento del 8,9% en General Lagos o del 8,2% en Putre. Quería presentarles esta herramienta que está disponible, no hace falta registrarse, no hace falta darse de alta para nada, así que, y que quizás bueno, pues puedan venir a verlo. Claro, ¿qué pasa con esto? Está hecho a nivel comunal, y sin duda esta escala de trabajo difícilmente va a satisfacer las preguntas que a ustedes como asociación se puedan preguntar. En ese sentido, bueno, pues, y para ir más al caso particular, en eso estamos trabajando nosotros dentro del núcleo. Así que con esto yo me despido, así que ahora pues, felizmente respondería a sus consultas. Gracias, profe, por la exposición bastante completa. Yo quería preguntarle algo antes de pasar por la pregunta del chat, que es Univaldo, y era por qué cuando apareció la noticia sobre el niño, por ejemplo, de que se venía un año con el fenómeno del niño, se prendieron mucho las alertas de que el altiplano iba a ser afectado. También le recordaba que cuando hubo un incendio en Amazonas grande, de grandes extensiones, también el altiplano se vería afectado, siendo una zona que tiene bastante lejanía. En palabras quizás más sencillas, profesor, ¿cómo se moldea el clima en el altiplano? ¿Qué factores influyen para que ese cofreal de Caquena se mantenga verde? ¿Cómo Sí, llega, cómo se rige eso? a ver, como mencionábamos en la presentación, las dos principales variables que nos interesan son las temperaturas y las precipitaciones, básicamente porque esto que permitan el bofedal, bueno, pues las temperaturas para activar y permitir el desarrollo fenológico de las distintas especies vegetales que componen el bofedal y el agua precisamente pues para poder regarlo, ¿no? Cambios en las temperaturas o cambios en la cantidad de precipitaciones y sobre todo en la estacionalidad y también en su estacionalidad pueden provocar que las plantas se tengan que adaptar a estas nuevas condiciones. En ese sentido, pues, el fenómeno del Niño tradicionalmente se ha dicho que en el norte llueve más con la niña y llueve menos con el niño, ¿cierto? Porque está asociado a un aumento de las temperaturas cálidas. De hecho, a eso se le llamaba el Niño, ¿no? Al aumento de las temperaturas oceánicas y que alejaba a los bancos de anchoveta de las costas del norte de Chile y del Perú. Y también venía asociado pues, una disminución de las precipitaciones. Pero ahora estamos viendo que con una fase niño como la que nos encontramos, bueno, pues está lloviendo o está lloviendo en una época del año en la cual no lo esperábamos. Y en ese sentido conviene explicarlo, porque hasta la fecha, como explicábamos antes, son tan pocas las observaciones que tenemos que las correlaciones y las relaciones causa-efecto que nosotros o que se habían sacado hasta ahora no son lo suficientemente confiables. Por lo tanto, yo creo que van a que reconfigurar y la relación existente entre y hay que alejarse del discurso simplista de que con la niña llueve más, con el niño llueve menos. Yo creo que el sistema es mucho más complejo para definirlo de una manera tan sencilla y especialmente en un ambiente como es el altiplano, en el cual un día de lluvia más puede provocar la diferencia entre un año cálido y un año seco. Y esto no necesariamente puede depender de condiciones macroescalares, como por ejemplo, sino también de
fenómenos que ocurran más a nivel local. Y eso el niño no lo contempla. Gracias, profe. Bueno, también aprovecho de saludar acá a las personas que se conectaron, está la consejera regional Lorena Ventura. Bueno, veo varios servicios país que justamente están apoyando a las asociaciones ganaderas que conforman parte de la red. Veo también representantes ganaderos, veo a la hermana Miriam, a un zootecnista también de renombre como Walter. También vi al Ceremi de Agricultura de Tarapacá, a profesionales también, bueno, ahí es lo que se me... Y justamente a esa va la pregunta. Hoy día hay varias asociaciones que están sintiendo un déficit hídrico quizás del año anterior y están elaborando proyectos justamente para presentar al gobierno regional, al consejo regional, y con los datos que existen, es posible justificar esos proyectos, porque finalmente cuando nos presentamos a instancias de fondos públicos, nos piden datos que justifiquen la compra de fardos de alfalfa. Entonces, ¿cómo se logra eso con la información que usted nos brindó? Eh, Básicamente, Rolando, como digo, o sea, yo creo que el escenario es tan incierto que lo hace aún así más complejo todavía, ¿eh? Porque si tuviéramos certeza del futuro, sería muy fácil constituir políticas públicas y organizar los presupuestos, una tarea ardua y compleja, indudablemente, porque da igual cuánta plata haya, porque sí, pero siempre es poca. Eh, pero yo creo que el escenario de incertidumbre al que se enfrenta el altiplano es lo peor que le podría pasar, porque si nosotros sabemos hacia dónde vamos, aunque sea un escenario complejo, difícil, pero si sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, es fácil poder actuar. Pero en el caso que enfrenta el altiplano, es especialmente complejo porque no sabemos hacia dónde estamos yendo. Y esto es tremendamente complejo, como digo, porque no solamente hay que hablar de cambios, como digo, en la cantidad de lluvia disponible, que no se sabe, pero lo que sí que está claro es que estamos en un ambiente de temperaturas en aumento. Entonces, aunque no tengamos certeza sobre qué es lo que va a ocurrir con las temperaturas, perdón, con las precipitaciones, supongamos que vamos a tener la misma cantidad de agua cada año, lo cual no va a ser así porque bueno, vemos que la variabilidad interanual es tremenda, de un año para otro. Con la misma cantidad de agua, pero un ambiente de temperaturas en aumento, va a provocar que haya más pérdidas por evapotranspiración. Por lo tanto, va a implicar que haya menos agua disponible. Misma cantidad de agua, pero con temperaturas en aumento, va a implicar que haya menos nieve acumulada en los nevados. ¿Por qué? Porque no solamente porque haga más calor y la nieve cuaje menos, sino porque la que se conoce como la ISO 0, que es la altura a la que se encuentran los 0 grados, en un ambiente cada vez más caluroso está más arriba. Y antes, si aparecía nieve, voy a tirar una cifra al azar, por encima de los 5.200 metros, ahora va a aparecer por encima de los 5.600. Y eso, y por encima de 5.600 metros hay menos tierra que por encima de 5.200. Eso implica que se va a acumular mucha menos nieve en superficie y posiblemente también en espesor. Y eso va a implicar que el agua disponible para la época seca también va a ser menor. Yo creo que ese punto es súper importante abordarlo. Generalmente nos enfocamos en el tema de las precipitaciones, pero aumentando la temperatura mínima, como se ha visto, genera todo ese efecto que usted menciona. Profe Mónica, tenía que levantar la mano. Y después darle la Sí, palabra a Monserrat para que nos pueda leer la pregunta del chat. ya, muchas gracias. Bueno, gracias por la organización, gracias Oliver por la presentación. Yo como parte del proyecto de Turberas Andinas, también quería resaltar algunas cosas, aprovechando que tenemos autoridades regionales en la audiencia, ¿no? Como ha mostrado Oliver, la incertidumbre es alta porque faltan datos, no tenemos continuidad de datos y eso hace que también
los modelos nos ayuden a representar escalas regionales. Lo que nos falta también, en lo que nos falta entrar en detalle es la escala local. Y eso es lo que persigue precisamente el proyecto. Y es por eso que nosotros estamos tratando de establecer los vínculos, ya sea a través de las distintas líneas, pero en particular a través de la línea de formas de conocimientos de Andespit, de ir directamente hacia los actores locales para desde allí levantar información. A lo mejor no precisamente con los datos duros de precipitación, temperatura, de evapotranspiración, pero vaya que sirve levantar datos respecto de la percepción del clima. Eso es tan importante como lo otro, ¿no? Como la escala regional que nos ha mostrado Oliver, y por lo tanto es imprescindible que sigamos manteniendo los lazos de cooperación para que podamos levantar más información y con eso ayudar a responder estas preguntas que ustedes tienen, ¿no? Respecto de, por ejemplo, vemos en el chat, hay preguntas muy al detalle, pero como vemos en la presentación de Oliver, hay muchas que no van a ser posibles de responder porque no tenemos la información. Y esa información la estamos tratando de levantar precisamente con este proyecto a través de las distintas líneas de investigación, y es por eso que estamos acudiendo a ustedes, ya sea a los Ceremis, ¿no es cierto?, Ceremi de Agricultura, a Línea y a todos los servicios públicos también, que son actores importantes, y así como a los ganaderos y a los pastores, que son clave. Yo tenía otra pregunta, pero voy a dejar mejor para el chat, y si quiere un ratito Mónica, al final una pregunta a Oliver. Sí. Voy a contextualizar lo que tú señalas. Efectivamente, hoy en día, 24 de junio, no sabemos todavía, por la escala de detalle, por el análisis que estamos, los niveles de análisis que existen disponibles, no tenemos los datos de qué es lo que va a pasar. Leo aquí rápidamente una pregunta de qué es lo que va a pasar en la temporada 2024-2025. Hoy en día no lo sabemos. ¿Por qué? Porque como ya señalábamos antes, ¿cómo sabemos qué es lo que va a pasar? Lo sabemos gracias a los modelos. Y la gran mayoría de los modelos se desarrollan y ejecutan desde el norte global. ¿Ya? Hay algún modelo australiano y tal, pero entonces la gran mayoría son modelos estadounidenses, europeos, japoneses y chinos. En ese sentido, falta la perspectiva local para poder desarrollar el modelo. Y por eso les presentaba el portal de ArcClim antes, porque ese es una adaptación que desarrolló el Centro del Clima y la Resiliencia con el Centro del Cambio Global. La escala de análisis sigue siendo insuficiente para las preguntas concretas que se desarrollan acá. Pero también, y en Andespit estamos trabajando en el desarrollo de modelos el concepto es downscaling, pero de modelos como para acotar los productos de los modelos más grandes a las realidades más chicas. Y en eso, la línea que yo coordino de climatología del grupo, junto con el resto de la línea, que es el investigador asociado y otro personal técnico con los que estamos trabajando para intentar empezar a sacar las primeras proyecciones a nivel local para el norte de Chile, en cuanto a temperaturas y a precipitaciones, y poder intentar obtener los primeros resultados de esos, cuáles son las predicciones para, por ejemplo, la temporada de lluvias para el verano del 2025. Así que ese es objetivo del año 2 del milenio que parte en enero. Sí, bueno, la primera... Para último, era justamente esos datos que se van a levantar el próximo año van a servir para adaptar las políticas públicas que se tienen que generar justamente. Así que esperamos aportar a eso, Rolando, pero claro, luego vamos a tener que ver si efectivamente esos datos son confiables, y eso es lo que no sabemos. O sea, aquí podemos estar disparando así, pero al aire, pero el problema es que nunca nadie esto lo ha hecho antes. Entonces, no sabemos. Que se justifica el estudio, para mí, está más que justificado. Que se debe justificar el apoyo económico y político, como digo, para mí también, porque el no saber qué va a pasar para mí es lo más peligroso.
pero a mí me gustaría mucho, dentro de un año, poder estar aquí con ustedes y decirles, sabemos lo que va a pasar y lo sabemos con seguridad. Pero no lo sé, no sé si voy a poder hacer eso. Gracias, profe. Monse, ahora sí, disculpa. Sí, iba a leer las preguntas que quedaron en el chat, que empezaron a mandar mientras estaba la exposición. Y bueno, una fue en función como qué es lo que pasaría en el periodo 2024-2025, que ahí fue respondido previamente. Otra dice, nos gustaría saber cuáles son las estadísticas climáticas para este 2023 respecto a las precipitaciones y la falta de lluvia que estamos viviendo, producto de la corriente del Niño y el cambio climático. Esa es una. Y la siguiente es, ¿cuál es la influencia negativa que puede provocar el cambio climático en la biocultura andina, en los humedales bofedales y las zonas de pastoreo que pueden proyectar para el 2024-2025? Estas son las dos primeras. No sé si las respondemos al tiro o continúo leyendo la siguiente. Sí, Monse, las puedo responder ya y digo, como señalaba antes, porque también había leído yo estas preguntas, hoy no podemos dar una respuesta sobre qué es lo que va a pasar a ese nivel. La NOAA americana, que es la Organización Nacional de Estados Unidos para la Oceanografía y la Atmósfera, es la que genera cómo se va a comportar las predicciones del Niño, y las genera a nivel estacional. Podríamos, si cuando nos digan, pues a nivel, con 3 meses de antelación, oye, viene niño fuerte o viene una fase neutra, pero ya hemos visto que no es tan sencillo para el norte de Chile poder decir que con la niña llueve y con el niño llueve menos. Entonces, no es tan sencillo adelantarse. De hecho, como ejemplo, si recuerdan la temporada de lluvias del año 2019, fue una temporada de lluvias que empezó relativamente tarde, a finales de enero, pero que provocó luego muchas pérdidas materiales e incluso algunas pérdidas humanas, porque se activaron quebradas. Y en ese caso tuvimos una situación de niño costero. Tuvimos una situación de niño costero con unas temperaturas relativamente más elevadas, aquí justo frente a nuestras costas, pero se situó una baja presión frente a las costas de la región de Antofagasta que aportó mucha humedad hacia la cordillera. Y esos flujos húmedos chocaron con los flujos que venían del Amazonas, motivo del Alta de Bolivia y provocaron esa lluvia. Y lo particular no es que lloviera más de lo que estábamos acostumbrados a llover, porque así de memoria, recuerdo que en Putre hay registros del año 73 en los cuales llovió más. Pero el problema es que llovió en lugares donde no llueve nunca, en plena pampa. Y claro, son suelos muy particulares que se saturan de agua muy rápidamente y eso provocó que a nivel de cuenca sí que lloviera más, no a nivel de estación. Y bueno, provocaron pues eso, la activación de distintas quebradas que normalmente no llevan agua, como por ejemplo es el caso de la quebrada de Hacha acá en la ciudad de Arica, pero se llama quebrada. Entonces en algún momento llevó agua y llevará agua, ¿ya? Así que si bien no puedo responder directa y tácitamente a la pregunta, espero haber podido aportar un poquito más de luz a lo que preguntaba el compañero Nivaldo. Sí, Nivaldo nos hizo hartas preguntas y complementando un poco también, como decía el profe Oliver, hay harta influencia también de las condiciones geográficas del lugar, que eso también determina, por ejemplo, cómo van a reaccionar los mismos bofedales, los humedales. Por ejemplo, en los periodos de lluvia, cuando son muy cortos, pero muy intensos, la forma como se distribuye el bofedal también cambia. O incluso cuando, ¿por qué? Porque al fin y al cabo esa agua también escurre y el bofedal no alcanza a absorber toda esa agua. En cambio, cuando la lluvia es en un periodo un poco más largo y es no tan violenta o fuerte o extensa, permite que el agua, el bofedal lo pueda mantener
y así distribuir mejor la humedad misma y mejorar incluso el verdor. Eso igual es un elemento importante y por lo mismo es importante localizar algunos bofedales que quizás estén presentando cambios independientes también a la lluvia. Y bueno, esto también se suma a las posibilidades de manejo que haya en el mismo bofedal. Eso también determina cuánta verdor va a haber en el lugar. Y por ejemplo, en esta pregunta, que continúa también Nivaldo, nos pregunta, ¿qué se recomienda respecto a la extracción de agua desde salares donde existen mineras que extraen sobre 720 litros por segundo, donde estos salares existen macro y microvidas que soportan nuestros animales, donde ya hay muertes producto de la falta de forraje? Cada vez las precipitaciones son más escasas, donde existe una evaporación que está afectando Bolivia, Perú y Argentina, especialmente en el Triángulo del Litio, donde está la región de Tarapacá. Yo creo que Sí, esa pregunta igual es súper interesante. bueno, podríamos estar hablando acá perfectamente esta mañana, eh, porque no es una pregunta exclusivamente científica, sino que también es una pregunta política, evidentemente. Y, pero sí, bueno, Monse, era lo mismo que tú has dicho, es lo que mencionábamos antes sobre el índice de concentración de la precipitación. Y claro, eh, tenemos datos a nivel diario, pero, pero a veces no es lo mismo que 20 litros caigan en 24 horas que en 5. Y a veces se pueden recoger esos 20 litros en 5 horas o menos. Entonces, el efecto que van a tener esas correntías superficiales en la salud del bofedal es clave. Es clave, sobre todo si no hay ningún tipo de manejo que pueda haber por parte de las personas para defenderlo, porque no llegan, porque no hay nadie encargado en el manejo de ese bofedal, porque el ganadero, los pastores están más preocupados de cuidar a sus cabezas de ganado en esas circunstancias que de evitar, no sé, no lo sé, pero entonces sí, en ese sentido es clave y seguir teniendo cada vez más datos y cuanto mejor sea la resolución de los datos, mejor porque podremos llevar a cabo análisis y estudios más finos, ¿no? Entonces, claro, Nivaldo pregunta qué se recomienda. Está claro y tenemos ya uno de los primeros resultados que tuvimos del milenio y del proyecto fue que efectivamente habíamos visto cómo hasta la instalación de la gran minería y la extracción de mayor cantidad de agua por parte de estas actividades, los bofedales respondían relativamente bien a la sequía. Si era un año húmedo, el bofedal gozaba de mejor salud. Si era un año seco, el bofedal gozaba de un poco menor de salud. Pero cuando empezó la extracción de agua por parte de la gran minería en la región de Antofagasta, ya nada, ya se desacopló completamente y el bofedal empezó a responder de una manera completamente independiente a la sequía. Y ahí lo que nosotros podemos hipotetizar es que juega un papel mucho más importante el manejo. El manejo siempre y cuando, por supuesto, haya agua disponible. Por lo tanto, aquí Nivaldo preguntaba qué se recomienda. Y bueno, ¿qué se recomienda para qué? Para el mantenimiento de los bofedales está claro que sería reducir o disminuir al máximo todo este tipo de extracciones, pero no sé si la estrategia nacional del litio va por ahí, ¿no? Especialmente en este tipo de contextos, ¿no? Nacionales y macroeconómicos. Gracias, profe. No sé si Nivaldo quizás quiere profundizar en la pregunta, abriendo el micrófono. O si no, le damos la palabra a Walter, que había levantado la mano. Walter. Bueno. Muy buenas noches, Rolando, y muy buenas noches al expositor, y muy buenas noches a todos los participantes. Elaborar una excelente presentación y donde nos da un enfoque de los cambios, los efectos climáticos que estamos atravesando hoy por hoy.
Mi pregunta era, profesor Oliver, por ejemplo, a lo largo del tiempo que hemos podido observar en estos últimos, puedo decir, como 5 años, donde hemos podido tener lluvias tal vez en épocas secas, por ejemplo, en mes de mayo, junio, como fuese tiempo de lluvia. ¿Cuál será, diríamos, el efecto o la razón de estas lluvias que caen esas temporadas? Y también, por ejemplo, en la parte norte de Chile, parte de Bolivia, antiguamente siempre hubo las nevadas, donde prácticamente las cordilleras cargaban de nevada y posteriormente cargar aguas subterráneas, ¿cierto? En tema de vertientes o pozos, ¿cierto? Que normalmente existían en los campos. Hoy por hoy no se tiene. ¿Cuál será el efecto de estas nevadas que se fueron? Ya no están nevando en las cordilleras. Normalmente antes nevaba y era muy buena, diríamos, esa nevada para poder por lo menos verdear algunas especies que se adaptan a esas fechas donde empiezan a verdear, pero actualmente hasta eso se ha perdido y prácticamente un cambio muy brusco. Entonces, eso era mi inquietud, profesor. Muchas Sí. gracias. No, gracias a usted, Walter, por la pregunta y por asistir. Sí, efectivamente, lo mencionábamos antes, ¿no? Con esos cambios de la temperatura mínima, con ese ascenso de esa cota, que es esa cota de altitud, de elevación, que llamamos la ISO cero. Ahora hay menos nieve porque cada vez la ISO cero está más alta, entonces por encima de la ISO cero se acumula nieve, por debajo no se acumula. Entonces, si tenemos esa ISO cero a 5500, la acumulación de nieve se va a ver limitada y reducida solamente al espacio que queda por encima de esa cota altimétrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, al haber menos nieve disponible, esa nieve es la que recargaba acuíferos y proporcionaba agua de vertientes y básicamente proporcionaba agua cuando ya no era época de lluvias, ¿no? Y pues permitía que el agua pues, se extendiera, hubiera mayor disponibilidad de agua, pues eso, hasta la llegada de la época de lluvias. Eso ya hoy en día se espera que sea menos frecuente. Y si ustedes exploran ahí el explorador climático, podemos ver cantidad de días de temperaturas frías. Vemos como en todo el territorio nacional, y especialmente en el norte, pum, van a ir en disminución, ¿eh? Por lo tanto, se espera que cada vez haya menos nieve. Pero claro, sin embargo, los análisis preliminares que nosotros hemos obtenido, Roberto me va a matar, Monse, pero ya intentaremos hacer algo para que no se enoje, muestran que los bofedales tienen más verdor. ¿Y por qué pues en esto? Y pues precisamente por esto que usted señalaba, Walter, por esa desestacionalización de la lluvia. A lo mejor con que haya más agua disponible antes y más agua disponible después, permiten que el bofedal tenga un poquito, pero son un poquito de mejor calidad. Pero, como digo, es una tendencia muy reciente, por lo tanto, tampoco podemos decir que sea significativa y ni tampoco podemos decir que vaya a ser permanente. Entonces, estamos explorando todavía esa realidad. Muchas gracias por tu aclaración, profesor Oliver. Un saludo. Gracias a usted, Walter. Sí, acá tenemos algunos comentarios. Hay una No sé pregunta si alguien... de la consejera, de Lorena Ah, Beltrán. ya. Sí, eso iba a leer. Ah, bacán, gracias. La leo. Dice, buenas tardes. La UTA busca crear un modelo cuantitativo y cualitativo en relación a las precipitaciones, temperatura, humedad, etcétera, para replicar en Chile. Trabajan en coordinación la carrera de geografía con CENAPRED para así prevenir riesgos de desastre, aluviones, sequías, etcétera. ¿Qué sugerencias pueden darnos como agricultores y ganaderos de la provincia de Parinacota en relación a entregarnos asesoría respecto de mitigar los efectos de cambio climático? Sí, Monse, muchas preguntas y todas muy buenas. La primera, no, la UTA no busca elaborar un modelo específico, no tenemos los medios humanos ni materiales para poder elaborarlos, pero lo que sí que estamos trabajando es que con los modelos que existen disponibles, y particularmente con el Weather Research Forecast, WRF, lo pueden googlear, ponen en Google modelo WRF, es un modelo que, como dije antes,
toma espacios chiquititos de estos grandes modelos globales y los afina, así hablándolo de forma más cotidiana. Y eso es lo que nosotros estamos intentando aplicar aquí al norte, y vamos a intentar aplicarlo lo más posible para intentar llegar a los casos casi particulares a nivel macrozonal, no a nivel de la macrozona norte, sino a nivel de distintos grupos de bofedales que puedan verse influidos por y que podamos analizar cómo van a evolucionar las condiciones climáticas para esos distintos grupos de bofedales. Entonces ahí sí que vamos a intentar hacer un downscaling, una bajada de escala de esos resultados que nos dan los modelos globales, y cuya resolución no satisface las preguntas que nosotros como proyecto nos estamos haciendo. Entonces, si trabajamos en coordinación con el SERNAPRED, la antigua ONEMI, creo que para responder a eso le puedo dar la palabra a la profesora Mónica Meza, que además es la directora del departamento y está completamente al día con eso. Lo siento, jefa, por No te tirarte. preocupes. Bien breve. Lorena, mira, lo primero es señalar que no tenemos una carrera de geografía. En la UTA no existe la carrera de geografía, sino que una carrera de licenciatura en historia y geografía. De manera que, si bien se han titulado geógrafos y geógrafas, es a través de esa carrera, que implica un estudio de ambas disciplinas, como te digo, historia y geografía. No tenemos una coordinación en el último tiempo. Estuvimos trabajando en algún momento con Paola Osorio, que era de la ONEMI, que ahora sigue en Senapred, ¿no es cierto?, acá en Arica y Parinacota, pero no tenemos un programa de trabajo conjunto, colaborativo para el tema de la prevención de desastres. Bien breve, como para poder dimensionar un poco en qué consiste la línea de geografía en la UTA. Somos 4 personas básicamente, más 3 profesionales, 4 académicos que nos dedicamos que somos geógrafos y geógrafas, que nos dedicamos a los distintos temas disciplinares, pero la verdad es que en este minuto no hay un especialista en estricto rigor de riesgos de desastre, que sean de varios tipos de riesgos de desastre, porque no solamente están los climáticos, ¿no es cierto? Pero abiertos plenamente a ejercer todas las coordinaciones, las colaboraciones. Estamos también súper disponibles para tener convenios con las instituciones públicas que nos permitan también mejorar la formación de los geógrafos y las geógrafas que están por el momento hasta el 2026. Y cierro señalando que la carrera de licenciatura tuvo una baja muy importante en el ingreso de estudiantes. El último ingreso fue de 5 alumnos, de los cuales se fueron 3. Entonces tenemos como un 60% de decepción, y la carrera entró en un proceso de receso de admisión, ¿no? Cese de la admisión. Pero ahí podemos generar todas las coordinaciones, así que aprovechando que estoy de directora de departamento hasta noviembre. Eso, muchas gracias, Lorena. Sí, y Monse, respecto disculpa, también sería a la bueno, última, Monse, disculpa, mencionar que la consejera regional también es vicepresidenta de la Comisión de Ganadería del Consejo Regional, que eso también hay un importante, eso, Monse. sí, igual gracias por haberse conectado. En la última pregunta que quedó pendiente, dice, ¿qué sugerencias pueden darnos como agricultores y ganaderos de la provincia de Parinacota en relación a entregarnos asesoría respecto de mitigar los efectos del cambio climático? No sé, Monse, yo creo que es una pregunta quizás para la coordinación de la asociación, ¿no? O sea, de la Sí, red. sí. En la última pregunta ahí quedó como que sería interesante incluso como red de ganaderos y ganaderas poder evaluar también qué medidas podrían ser útiles para estos periodos de tanta incertidumbre respecto al clima. Entiendo, bueno,
en sí hay prácticas locales que se han visto y que han permitido también mantener muchos bofedales hasta ahora, porque también se han registrado periodos de sequía en distintos periodos, en distintos años, y es igual, ha tenido resultado en el bofedal. Sin embargo, hay varias prácticas que yo creo que ustedes las conocen mucho más que nosotros como proyecto, que han sido las tradicionales que han permitido también entender la dinámica bofedal, incluso en periodos de sequía o incluso en periodos donde ha faltado precipitaciones. Eh, por otra parte, entiendo que hay también algunos otros enfoques de elementos que dicen, por ejemplo, percepción respecto al clima, que también a veces incluso puede leer, por ejemplo, para el próximo año. Yo sé que también existen esos indicadores que son también muy locales y que responden también al conocimiento también tradicional, que sería interesante también de alguna forma ir combinando ambos para también crear medidas o conocimientos que nos permitan adaptarnos a este cambio o a la variabilidad climática en sí. Monse, Profe, Sí, si pudiera yo aportar algo ahí a la pregunta con la que finalizaba Lorena respecto de estas sugerencias. Yo podría decir que, bueno, que dada la incertidumbre que nos ha mostrado Oliver con respecto al cambio del clima, no hay una receta de cómo enfrentarlo, ¿no? Pero sí hay ciertas estrategias que tienen que ver con, en primer lugar, generar información y levantar, a propósito de lo que tú señalabas, aquellas aquellos usos prácticos, aquellas técnicas prácticas que los pastores y los ganaderos están utilizando desde el conocimiento in situ, es decir, aquellos que están usando y manejando sus bofedales, que puedan también dar cuenta de estas prácticas para que podamos de alguna manera recopilarlas, podamos documentarlas y que quede un registro de ellas, porque como ustedes bien saben, a propósito del fenómeno también de migración altiplano-ciudad, también hay mucho de ese conocimiento que comienza a perderse en la memoria de personas que hoy día ya tienen más prácticas urbanas que situadas en el altiplano propiamente tal. Entonces, uno de los elementos que busca el proyecto también es poder levantar y documentar estas prácticas de manejo que pueden ser muy útiles, de dejarlas, de preservarlas en documentos y que sirvan de ejemplo para el resto de otras comunidades. Sabemos que en Tarapacá hay pastores ganaderos que están recuperando bofedal. Qué interesante sería poder documentar toda esa información para dejarla como ejemplo y que nos sirva como estrategia de adaptación a los cambios futuros. Eso, muchas gracias. Monse, sí, ahí cortito así justamente como para reforzar lo que tú dijiste, lo de la profe Mónica, de los indicadores climáticos. Es un temazo ese que hemos visto que fue una forma que tienen los pastores y pastoras de predecir el clima, y se han ido perdiendo, y un montón de información ahí súper valiosa que creo que es importante considerar. De hecho, en Bolivia hay una tesis doctoral que comparan estos bioindicadores y los enfrentan a registro meteorológico moderno, y hace una especie de pachagrama, le llaman ellos, y un tipo de póster que te permite dar, dar bastantes certeros. Entonces, hay experiencias que se pueden ver. En México también hay una bien interesante, en Ecuador, que pueden servir como ejemplo. Creo que, Monse, terminamos con la última pregunta de Isaías. Sí, sí, vale. ahí la palabra está Isaías, puedes comentarnos. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos los presentes, a todas. Un gusto saludarlo, profe, y verlo en esta instancia también.
Bueno, contarle un poquito de que nosotros estamos trabajando, somos un servicio país y estamos apoyando justamente a la red de ganaderos en las diferentes regiones. En estos momentos me estoy desempeñando justamente en la región de Tarapacá, y dentro de lo que fue este primer semestre fue justamente una de las actividades desarrollar un instrumento técnico o un documento técnico para poder apoyar lo que es justamente el petitorio de lo que son los fardos de emergencia para justamente alimentar al ganado que está en un déficit alimenticio, justamente producto de este periodo de lluvia que se dio un poco anómalo acá en la región. Dentro de esta construcción del documento técnico, trabajamos junto a los ganaderos y ganaderas de Tarapacá y también con la Seremía de Agricultura también de acá de la región. Y dentro de los indicadores, tanto como mencionaban ustedes, nos costó mucho generar justamente el tema de los datos meteorológicos y sobre todo de precipitaciones. Nos encontramos de que las estaciones meteorológicas o pluviométricas que están dadas por la DGA se encuentran en una situación casi de abandono irregular, con datos que muchas veces faltan, y otros tantos que están en hasta algunos años. Creo que, si no mal recuerdo, 2019 sería como uno de los últimos datos, por lo cual tuvimos que echarle manos justamente al CR2 para poder construir ciertos indicadores más presentes, ya que teníamos el contraste justamente de lo que nos indicaban los ganaderos y ganaderas en el territorio, pero eso teníamos que apoyarlo justamente en base a los datos científicos. Y ahí quedamos un poquito al debe. En ese sentido, justamente recalcar aquello que mencionaban ustedes, la importancia de construir los datos y la importancia de justamente generar esta instancia y de que tanto la información académica que se genera en las universidades pueda decantar también a las comunidades. Eso es demasiado valioso para poder justamente construir esos instrumentos o documentos o herramientas que puedan ayudar a fortalecer justamente las gestiones dentro de las comunidades. Y en ese sentido, la pregunta va hacia a ese lugar de dónde generamos estos datos. Por ejemplo, ¿dónde le podemos echar mano hoy en día justamente a esta necesidad? Nosotros lo orientamos básicamente también como mencionaba en un principio de su exposición, profe, al tema de las temperaturas, que este año se apreció un invierno mucho más apacible, donde eso implica también de que, y lo pudimos constatar en el terreno, de que las temperaturas ya no tuvieron un amplio margen como habitualmente se observan, y producto de aquello se generó una mayor evaporación en los bufedales. Y eso lo pudimos contrastar con información que también nos hizo llegar la Seremía de Agricultura, que eran justamente construcción de cartografía en base al NDVI, que era justamente el tema de cómo se encontraba el bofedal, si estaba un poquito más sano en comparación a los años anteriores. Bueno, eso básicamente, profe, me gustaría saber cómo podemos construir esa Sí, base de datos. qué bueno verte por acá, Isaías. No te esperaba, pero eso no significa que no me alegre. Efectivamente, volvemos al tema de la decisión política o la científica, ¿no? Lo que nos pasa a todos, ¿eh? A todos nos gustaría tener plata para todo. Con un proyecto anterior que tuvo la universidad, un proyecto Fondesit en coordinación pero que se dirigió desde la Universidad de Chile y del cual formaba parte la profesora Mónica Meza. Se instalaron varias redes, o sea, se instalaron varias estaciones meteorológicas en el altiplano. Recuerdo, Mónica, una en Caquena, que la mostré yo antes ahí y la otra no me acuerdo dónde se instaló. En dos instancias, en Vinto y en Caicón. Y aprovechando que otro ex compañero tuyo, Isaías, estaba haciendo su práctica profesional en la DGA, para que esas estaciones meteorológicas no quedaran abandonadas una vez finalizara el proyecto, intentamos mediar para que la DGA las absorbiera a su red y se encargara ella de hacer el mantenimiento. Imposible, literalmente imposible, no hay plata para más. Entonces, claro, levantar, almacenar, configurar la calidad y abastecer de datos
es muy difícil, muy costoso, muy caro, y especialmente en un terreno que tú conoces bien, de una orografía tan compleja y de tan difícil accesibilidad. Piensa que Chile tiene una relación de densidad de estaciones meteorológicas de aproximadamente 1 a 10. O sea, por la superficie que cubre una estación meteorológica con respecto a algunos países de Europa o de Norteamérica. Eso quiere decir que la superficie que vigila una estación meteorológica en Chile, en Europa la vigilan 10 o más estaciones meteorológicas. Pero luego además dispone una situación de almacenar, analizar y entregar esos datos. También más recursos y más. Y yo creo, honestamente, que ahora mismo no está la voluntad política para conseguir eso. Pero me encantaría, o sea, no lo dudes, que me encantaría. Pero lo veo complejo en el corto plazo. Lo veo complejo en el corto plazo. Sobre todo considerando el minúsculo presupuesto de ciencia que tiene Chile, ¿no? Y perdón, ahí me puse con la campaña, pero es lo que yo siento. Gracias, profe. Yo igual creo que quiero agradecer el gesto de la universidad. Ha sido siempre, se ha criticado como el gran ausente en el desarrollo de información para el sector camelio, que es súper relevante para la comunidad del altiplano. Y este proyecto que están ejecutando creo que es el comienzo de quizá una mayor vinculación de parte de la universidad. Ya estamos empezando con geografía, con historia y geografía, pero creo que tienen varias carreras más que también pueden seguir generando conocimiento real, o sea, importante que sea aplicado, que no queden solamente en publicación, en paper, que a veces quedan guardados ahí. Eh, Creo que vamos a estar quizás atentos a las actualizaciones del proyecto, profe. Yo creo que este espacio se puede ocupar para que ustedes vayan presentando las distintas líneas de trabajo que tiene el proyecto ANDESPED. Agradecer también a Isaías, que se hizo país, y varios servicios país también acá presentes que están haciendo un trabajo gigante con las comunidades que están apoyando ahí desde las bases mismas. Y a nombre de la red quiero agradecer a la universidad. Así que muchas gracias y dejar la palabra a Monse también para que se... Sí, en realidad estos espacios están sirviendo harto como para también dar a conocer la información que se ha levantado en este proceso investigativo. Prontamente lo ideal es tener muchos más resultados, tener información actualizada, disponible para la red o incluso para las comunidades en general. Dentro del plan de trabajo también está involucrarnos aún más con las instituciones públicas, poder igual alcanzar esos espacios para poder entregar esta información en una parte y también ir generando conocimiento respecto a lo que pasa en el altiplano, en torno a las familias que viven arriba, las familias que también viven de la ganadería, y por otra parte también desde una perspectiva científica que nos permita también cruzar todo este conocimiento en torno a los bofedales y todo el ecosistema alto andino. Conectados a Oliver en particular porque también hizo una súper buena presentación, al equipo también que se conectó. Y eso, agradecerles también, esto va a quedar grabado en YouTube, lo vamos a tratar de subir para que también puedan acceder quienes se conectaron más tarde y quedaron con alguna duda, va a estar disponible. También están nuestras redes sociales para que nos sigan en parte y también puedan ir viendo las actividades que vamos a estar realizando, que vamos a estar levantando y también agradecer mucho también su asistencia. Yo creo que con esto igual ir finalizando, ya estuvimos 1 hora 43 minutos entre exposición y preguntas, así que muchas gracias por haber estado conectadas y eso. Gracias, Monse, Gracias. gracias a todo el equipo de Que ANDESPED. estén muy A bien. todas. Hasta luego. Un abrazo a todos y todas. Chao. Chao, Chao. muchas gracias. Chao.